Pero eso podemos hacer. ¿Está bien? Bueno, vamos a comenzar esta segunda parte. Les agradezco la presencia. Retomando lo que hemos conversado delante del libro, esta es una invitación quizás a pensar los contenidos que están presentes en el mismo texto. Bienvenidos los que se incorporaron. Y a problematizar también la práctica, ¿no? Esto que conversábamos hace un rato de la gestión cultural comunitaria, qué es, cómo se hace. Esto es parte de lo que les voy a presentar ahora de un artículo, estoy como compartiendo, está muy fresquito, que voy a publicar, vamos a publicar en el mes de marzo, digital, así que se lo vamos a compartir, que busca aportar algunos elementos a un tema que a mí me parece que está muy en boga, muy interesante, que tiene que ver con la necesidad de pensar las prácticas culturales comunitarias y finalmente, bueno, ¿qué es la gestión cultural comunitaria? ¿Quiénes la hacen? ¿En qué escenario se insertan? ¿Cuál es la importancia de que la gestión cultural comunitaria hoy día tenga expresión en una política pública? ¿Qué está pasando en el barrio, en el contexto latinoamericano? ¿Y qué está pasando acá? Son algunas de las cosas que yo les invito desde ya a que se dispongan a que las podamos ir conversando y discutiendo. Yo se los pido porque me serviría mucho para incorporar esas reflexiones a este proceso que está en construcción de aquello. Y es breve, lo pensé breve, pensando en favorecer la conversación. Un barrio La Pintana, donde años atrás, desde el programa que en Chile en mi barrio, el Consejo de la Cultura, pintamos ahí ese mural, ya tiene esos 11 años esa foto. Pero, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que aparece en este recorrido respecto de esto que les comento? Como concepto, esta noción de gestión comunitaria es de data reciente en el país. Yo me atrevería a decir que en los últimos 10 años estamos hablando de eso acá. Y como tema aparece fundamentalmente desde los propios agentes culturales comunitarios que reivindican para sí una forma de gestionar la cultura, ¿no? Un posicionamiento dentro de la gestión cultural. Que ya vamos a ser precisos profundizamos respecto a eso. Una gestión cultural que arribó al país a inicios de los 90, que se reconoce y entiende fundamentalmente en torno de la administración y una carga muy fuerte vinculado a aquello, ¿no? A la administración de la cultura, de las instituciones, a una noción también se le llama administrativista de la cultura, vinculado a esas operaciones, que ya en ese entonces despertó muchos cuestionamientos, lo dice Rubens Vallar, un autor de Argentina, respecto de eso, ¿no? Bueno, ¿qué hace la gestión en la cultura? La cultura efectivamente es un bien susceptible de ser gestionado o no. Si se puede gestionar, ¿cómo habría que gestionarlo? Y por supuesto, ¿para qué habría que gestionar esa cultura? Son preguntas que yo las dejo aquí para que las podamos conversar. Pero es fundamentalmente a mediados de esta década, ¿no? Pero a inicios de esta década que comenzamos a hablar con más propiedad en Chile de gestión cultural comunitaria. Sin embargo, podríamos decir que, y eso hay mucha evidencia al respecto, que las prácticas de gestión cultural comunitaria, ya la vamos a definir, que entendemos por tal, tienen presencia hace muchas décadas en nuestro país, en nuestros países, en nuestro contexto territorial latinoamericano. O sea, no es hoy día que, no obstante, aparece el concepto la gestión cultural comunitaria de la nada, por el contrario. Vamos a ver por qué. Haciendo un pequeño y muy breve recorrido, hay algunas experiencias que por su significación, impacto, han logrado permanecer en el imaginario colectivo y hoy día las podemos reconocer como prácticas de gestión cultural vinculado a una noción comunitaria o vinculado a la gestión cultural, más bien desde antes que comenzáramos a hablar de gestión cultural. Aquí yo puse algunas que a mí me parecen que están circulando y me hacen mucho sentido. La famosa Feria de las Artes Plásticas en el Parque Forestal a fines de los 60 y los 70, algunas imágenes hay donde se podía encontrar, cuentan quienes allí estuvieron y las fotografías dan cuenta de ello. A la Violeta Parra bordando, a los padres por ahí haciendo lo mismo, qué sé yo, muchos destacadísimos artistas. Por supuesto el movimiento muralista, ya desde, por supuesto con presencia importante a inicios de los 70 y ya con un resurgimiento importante a fines de los 80.
los festivales Víctor Jara, una experiencia que me tocó conocer muy de cerca. Trabajé 12 años en eso, un festival que se hizo por todo el país, en el pic de su experiencia, con 62 o 64 festivales. Fue el festival Víctor Jara en todo el país en los años 90. La Movimiento de las Peñas fue artística. El Entepona, que ahora está celebrando su 30 y algo festival, 32 creo, festival, que es un encuentro de teatro popular que se define como comunitario. El Gran Circo Teatro, ayer o anteayer Andrés Pérez está también de cumpleaños. Entonces podríamos allí encontrar algunos datos que hablan de este tipo de pistas. Hay desde un primer momento prácticas que se reconocen como tal, se identifican con una mirada desde lo local o comunitario de la acción cultural, ¿cierto? Hasta hoy día nos encontramos con que desde el Estado, de que parece una tensión importante, se empieza a abordar el quehacer cultural comunitario. Hoy día que el Estado también, que está reivindicando el concepto, está buscando intervenir o trabajar con las organizaciones culturales comunitarias, Consejo de la Cultura en particular. Entonces allí aparecen algunas cosas interesantes que les quiero compartir, que hemos ido pesquisando. Sin embargo, la evidencia da cuenta de que todavía es una categoría muy difusa esto de la gestión cultural comunitaria. Se le entiende de muy distintas maneras. Y preguntas iniciales que uno podría compartir es, bueno, ¿la gestión cultural efectivamente puede o no ser comunitaria? ¿Qué significa hoy día, hoy, en el Chile del año 2018, ¿cierto? A las puertas de crear un ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio, en un cambio de ciclo político, con el nivel de densidad organizacional que tenemos, etcétera, 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 hacer trabajo cultural comunitario. ¿Desde dónde se articula? ¿Qué les da sentido? ¿Qué les da vida? Y por supuesto los desafíos que enfrenta hoy día ese trabajo respecto de las comunidades que tenemos hoy día, que no son las de los años 60, no son las de los 70, no son las de los 80, son las de este tiempo histórico, y son distintas. Lo conversamos ayer en el Nebuen Carrefour, ¿no? Estas comunidades hoy día tienen particularidades, por supuesto, y resulta evidente decirlo, pero hay que constatarlo, que la hacen particular, y hay que leer este tiempo histórico. Y eso desafía las estrategias y las metodologías. Y quizás no nos va a servir trabajar con metodologías que resultaron 20, 30 años atrás. Había que adecuarse al contexto histórico, a las tecnologías, al vivir en esta época en particular. ¿Identifican esa foto? ¿Qué es eso? No. No es algún teatro, No es la Pampilla en todo caso. Sí, es un teatro romano. Lo encontré por romano, anteayer lo encontré por romano, lo encontré, pero tienen una similitud muy parecida, ¿no? Entre todos aquellos. Se distingue ahí un escenario, el foso, qué sé yo, la zona donde había los músicos, porque tenía músicos, etc. Pero hay un querido amigo, yo lo reivindico siempre en el libro, incluso en el primer párrafo del libro, fíjense que lo quiero, en el primer párrafo del libro, yo parto señalándonos lo que dice Rafael Morales Astola, un querido amigo sevillano, que esto es muy reconocido. Él dice por ahí, en una ponencia que realizó en el primer encuentro nacional de gestores culturales, que estuvo aquí en Santiago, él decía, alguien tuvo que hacerlo, y él nos empieza a contar, alguien tuvo que hacerlo, estábamos todos metidos, alguien tuvo que hacerlo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Alguien prendió el fuego, decía él, alguien invitó al público, alguien confeccionó los trajes, alguien preparó la comida, alguien presentó a los artistas. Y todos estaban imaginando algo que había acontecido la semana pasada, no. Él estaba rememorando las antiguas representaciones teatrales en Roma, ¿no? O en la Grecia, pero siglos atrás. Claro, y ese hecho histórico, ese alguien tuvo que hacerlo, con el devenir del tiempo se fue transformando en oficio, transmitiendo de generación en generación, y hoy día hay otros alguienes, ¿cierto?, que han históricamente recogido ese encargo y son los responsables de diseñar la acción cultural. Y tendrá el nombre de productor, de gestor, de animador, pero hay un alguien, y en este caso los barrios de las localidades comunitarios, que organiza el rito, ¿sí? Que organiza el rito. Eso que pasaba acá, que pasaba en ese entonces, que sería maravilloso poder transportarse y ver todas las tiendas, pero no se la puede imaginar, podríamos imaginarlo, qué estaría pasando. Pero también pasa hoy día,
pasa el día. Hace algún tiempo, hace algunas semanas atrás, la población de La Victoria, la primera gran toma de terreno en nuestro país, dicen también en Sudamérica, la más grande de Sudamérica, 15.000 familias se tomaron unos predios ahí en Santiago, celebró 60 años. Yo preguntándole a los compañeros, me tocó ir varias veces ahí a la población, tuve la suerte de conocer a la antigua alcaldesa, varios amigos por ahí, pero le pregunté a algunos, contestando que uno sabe qué pasó, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se hacen los aniversarios? No, cuenta más o menos lo que uno sabe, ¿no? Porque de seguro a ustedes les ha tocado ver o experienciar o liderar. Se engalanan los pasajes con adornos, se hacen carros alegóricos, se hace por supuesto una jornada de murales, actos, campeonatos deportivos, se eligen reinas de tanto en tanto, se elegían, y por supuesto un gran acto cultural para celebrar el aniversario, entre muchas otras cosas, por supuesto la olla común, con la actividad, y eso lo hacen los vecinos, con el apoyo de las autoridades también, pero es algo que pasa en todos lados, ¿sí o no? En general, con diferencias, matices, pero es una forma organizativa de celebrar la identidad local que más o menos hemos ido aprendiendo, que sabemos que se hacía, y se sigue repitiendo, ¿no? Una forma, se hace de cierta forma. No se le encarga a una productora que organice el aniversario de la población, ¿sí o no? Aunque hubiera plata, yo creo que si hubiera plata no sería. Pierde el sentido, Lo hacemos nosotros. Y aquí está lo que yo les adelantaba hace un rato. Esta fotografía es de Buenos Aires. Violeta Parra está allí, no es de la carpa, cuando fue en una gira por ese lugar. Y yo les pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de espacio, si ustedes tuvieran que definirlo, es el que Violeta Parra, a mediados de los 60, luego de la experiencia de La Peña, creó en la parte alta de Santiago, en el actual Peñalolén? La Reina, perdón, La Reina. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo le llamarían a lo que ella hizo allí? Juéguensela, ¿sí? Un centro cultural. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque ella invitaba a otros un espacio, definió primero un espacio. Comprometió a las autoridades para que estuviera ahí ese espacio. ¿Y qué pasaba dentro de ese espacio? ¿Qué saben de eso? O los que vieron la película también, ¿qué podrían decir? ¿Qué pasaba dentro de ese espacio que creó esta señora allí? Que acaba de cumplir 100 años. ¿Qué pasaba dentro de ese Imagino que se espacio? compartía todo tipo de experiencias. ¿Ya? Se compartían experiencias. ¿Qué más? Se ¿Qué? mostraban los artistas. Los artistas tenían espacio para presentar su tercer, su arte. ¿Qué más? Interactuaban y compartían sus experiencias. Espacio para encontrarse y compartir. ¿Y en torno de qué se compartía también? Comida. La comida, Y la bebida. Y la- chupe, No la puede bebida, faltar. sí, el La vino, música. ¿no? El espacio para sentarse y compartir la comida y la bebida. Para la época era el espacio de innovación. ¿Por qué desarrolla eso? Qué interesante. Porque es el desarrollo de un tipo de música comprometida socialmente, comprometida políticamente. No sé, de ahí viene el quila, el Inti Illimani, la aparición de la guitarra eléctrica en canciones de raíz folclórica. Entonces, es una vanguardia cultural que también ahí se gestó con el Maromán. Claro, el movimiento de la... innovación, la búsqueda de lo nuevo. Exacto, súper buen aporte. Todo el proceso de la peña, ¿no? De la peña de los Parras, que la Violeta estando en Francia implementó y quiso acá replicar como espacio como escenario en el sentido amplio del término, escenario donde se puede desplegar un producto cultural y se comparte con el público para eso también. Fue un espacio de creación, sin duda. Allí la película de sentido que por lo visto fiel a los relatos que uno puede encontrar al respecto, donde los artistas podían crear. Fue un espacio de intercambio cultural, la película también lo muestra allí. Violeta, muy herida, muy dañada, muy dolida por amor, se va en busca del Gilbert Fabre, el gringo, a Bolivia, a La Paz. Me toca mucho ir a Bolivia, ¿no? Y en el último viaje, conversando con Luis Rico, un músico muy destacado allí, que por supuesto conoció a la Violeta y contó varios pelambres muy buenos de lo que se generó allí. Con el encuentro con el maestro Ernesto Cabur, que es un genetista destacadísimo, que se lo recomiendo al que no lo conozca,
Kaul le regala el primer charango, ¿no? Que después la Violeta trae, lo introduce, ya se conocía en la zona norte, por supuesto, Calatamo Albarracín, un sector musical muy conocido, pero en la zona centro la Violeta es una de las grandes difusoras del charango, ¿no? Que como tú dices, pues es un instrumento básico hoy día de la estructuración de los grupos de música latinoamericana, Quilapayún, Quillimán, ya, todo aquello. Pero bueno, se va a La Paz y como ya tenía la peña, se encuentra, quería traer artistas. Y Luis Rico me cuenta una anécdota muy simpática. Lejos de, generó mucho malestar, ¿qué se cree? Ya era famosa, me decía, todos la respetaban mucho. Pero ¿cómo es posible que haya invitado a estos piojosos, ¿no? A esta gente? Invitó al grupo que se llamaba Los Choclos. Los Choclos era un grupo de lustrabotas, un grupo folclórico muy originario, ¿no? Pero que se dedicaban a ilustrar zapatos. Entonces no eran los grupos de la escena musical paseña, boliviana, sino que se trajo a ese grupo súper humilde. La película también muestra ese pedacito que sale un grupo así caracterizado como andino. Y ese es un intercambio cultural Chile-Bolivia, derechamente, de ida y de vuelta. Yo voy y les muestro lo que estoy haciendo y traigo algo para acá. Después vino Pabur, qué sé yo, con Jaira, otras personas también fantásticas, con Alfredo Domínguez, músicos muy destacados allá. Eso pasa ahí. Si a mí me preguntaran hoy día, yo diría que sin duda es un centro cultural. Y sin duda lo que hizo un artista conocida por su obra musical fue una gestión cultural. ¿Sí o no? Sí. Habló con el alcalde, y comunitario, habló con el alcalde. Buscó, ¿sí o no? Buscó el lugar, pidió yo quiero aquí, le dijeron acá, no, yo quiero aquí, esto por todo, para crear un proyecto político-cultural que era la Universidad del Folclore. Es una historia fascinante, ¿no? Y uno mira a la señora esta como la cantante, qué sé yo, como artista de la música, pero todo este trasfondo creativo, multidisciplinario, de gestión, de proyectos políticos-culturales, es realmente fascinante. Y crece a nivel exponencial. Nuestra querida Violeta Parra. Oye, yo quiero hacer una observación comunitaria, territorial y comunitaria. Yo creo que a lo mejor esa fue la falencia del proyecto de la Violeta. Qué buen aporte. Porque Miren, yo toco esos temas enseguida. Respecto a lo que quería hacer, pero no había ese compromiso. O sea, había algunos visionarios que la apoyaron. Pero había comunidades. Les propongo, dejémoslo ahí y lo retomamos, ¿les parece? Excelente aporte y réplica. Más adelante propongo alguna mirada respecto a eso que podrían darnos para que concordemos algo, pero es el punto, tocaron el punto central de lo que esto apunta. Bueno, nuestra querida Violeta Parra. Bueno, finalmente, ¿quién es? ¿Quién la hace? Ahí está el Mono González, entre paréntesis, camuflado en el grupo. ¿Quién es quien la hace? Entre los fondos concursables, este sistema que el Estado de Chile ya hace más de 20 años, desde antes de que se creara el concepto de la cultura, creó para financiar la iniciativa cultural y que ha dado en generar aquello que se llama concursabilidad, ¿no? Muy peyorativamente se le dice así también, la concursabilidad, el sistema de fondos concursables. Y las prácticas de autogestión versus también la ausencia de una política, porque no tenemos una política cultural específica para el sector comunitario, hay acción. Estas prácticas han venido desarrollando su quehacer en los últimos años, bregando, como sabemos, con recursos propios, con las ganas, las iniciativas y con los apoyos eventuales profundos o no tan profundos de parte del propio sector y del Estado, ¿no? Hay un tránsito desde lo que podríamos llamar los comillas tradicionales, centros culturales ochenteros, ¿no? Este centro cultural poblacional, muy numeroso, que activaron un montón de temas que uno sabía que son el centro cultural, no sé cuántos, están ahí haciendo cosas, hasta hoy día prácticas culturales a nivel asociativo muy dinámicas, quizás menores en número, más informales, con o sin personalidad jurídica, que están trabajando en un conjunto de temas. No sé si ustedes comparten, pero yo tengo la sensación de que hoy día estamos asistiendo y presenciando el mayor volumen de acción cultural de las últimas décadas en el país. Cientos de miles de iniciativas culturales por todos lados. Cientos de miles de iniciativas culturales por todos lados. Los que tenemos redes sociales, culturales, podemos ver la cantidad de información ahí, pero impresionante, de cosas que están pasando. Desde la gestión, ¿sí o no?, independiente, de las instituciones,
grupos culturales del más variado tipo, acciones culturales con niños, infantiles, el muralismo, el graffiti, qué sé yo, temas medioambientales, patrimoniales, patrimonio vivo, natural, gente que está haciendo fanzines, que está haciendo grupos de hip hop, o sea, la lista es gigantesca. Yo creo que es hasta ocioso hacer la lista, porque yo quise hacer el tiempo atrás, pero decía esto es interminable, caracterizarlo en términos generales podría ayudar, pero la lista es enorme de acciones. Pero paradojalmente tenemos un enorme volumen de prácticas culturales versus un muy bajo nivel de asociatividad. Es enorme lo que se está haciendo, pero es muy bajo lo organizado que estamos, y eso se puede constatar muy fácilmente en distintos espacios, ¿no? Pero se reivindica un quehacer autogestivo, un quehacer independiente, que sin duda ha venido a revitalizar el escenario cultural. Creo que no es posible pensar el escenario cultural chileno actual sin la presencia de este tipo de organizaciones, flexibles, dinámicas, más o menos masivas en gente, con o sin personalidad jurídica, muy diversas temáticamente, y que están actuando, muchas de ellas, con mucha iniciativa política. Están actuando políticamente por poner contenido. Ya se dijo ayer también en Nebuen Carrefour. Obviamente, y hay que hacer siempre la distinción para que no quede duda, cuando decimos actuando políticamente o con incidencia política, no estamos hablando partidariamente. Estamos hablando de una vocación de poner temas en la agenda pública, de sentirse protagonista del tiempo histórico y ser ciudadano, efectivamente. Y acá hablamos de revitalizar espacios públicos, trabajo con niños, pintado de murales, iniciativas de expresión artística, de comunicación popular, de educación popular, la misma que estamos acá viviendo, la celebración de fiestas locales, ferias de libros, de gráficas. ¿Han visto los colectivos acá en la Regional que se agrupan artistas gráficos, hacen sus ferias, los artesanos que autogestionan sus propias iniciativas, colectivos muralistas que organizan sus propias giras, sus museos así abiertos como hay en San Miguel, en Santiago, en Cuchuraba, etcétera, etcétera? Son fiel reflejo de esto, ¿no? De un sector muy dinámico, muy diverso, que podríamos decir metafóricamente, desde la calle o desde la sede social, transitan al espacio público y han revitalizado sin duda el quehacer cultural. Acá tenemos pequeños y grandes colectivos, hay organizaciones, decíamos, con o sin personalidad jurídica, gestores independientes, muchísimos gestores independientes, artistas, asociaciones, redes, cooperativas también, que es un actor que en el último tiempo se ha venido instalando en el escenario cultural. Líderes vecinales, yo diría, son quizás los actores más visibles detrás de este tipo de prácticas que estamos intentando caracterizar. La ley 20.500 sobre participación ciudadana en la gestión pública, ¿la conocen? Sí. ¿Algunos tienen personalidad jurídica constituida por esa ley? Usted está en proceso. Acá, Margarito tiene también. ¿En proceso o ya listo? Ya listo. Ya listo. Bueno, esta ley, que les invito a leerla, es una ley bastante cortita. Yo diría que cualquier gestor cultural que se precie de tal y es social no puede no conocer esa ley. Así que los que dijeron que no asintieron, por favor, tarea de la casa, buscarla, le ponen ley 20.500 y les va a aparecer en la biblioteca del Congreso. Desde que esta ley se creó y se implementó, yo diría la asociatividad se ha visto favorecida quizás en un primer nivel, no la interasociatividad, la asociatividad vecinal o entre personas, no entre organizaciones necesariamente. Hoy día es más fácil constituir una agrupación que 5 años atrás, ¿sí o no? Los que la han constituido se podrán dar cuenta. Antes, por ejemplo, constituir antes de esta ley, una corporación cultural o una fundación era oneroso y era largo. 10 años atrás una corporación se demoraba más de un año, hasta 2 años a veces. Iba a Santiago al ministerio. Y en regiones peor, ustedes peor, ¿sí? Por el centralismo. El centralismo no democrático, en este caso. Claro, tiene que ver con que había que pagar, ¿cierto? Salía cerca de 300.000 pesos chilenos eso, qué sé yo, unos 500 dólares, quizás para los que puedan ver el video después de otro país. Ante el Ministerio de Justicia, y hoy día se constituye ante el municipio, el proceso es muy rápido, es gratuito y ¡pum! Tenemos asociaciones, como se llaman hoy día. Si queremos una fundación, bueno, hay otro proceso, un poquito más engorroso, pero en general sigue siendo rápido y bastante
y gratuito por lo demás. Bueno, ¿cómo podríamos irla definiendo? Yo quisiera a cerrar esta parte y pasar al campo problemático quizás de las tensiones que hay acá. Estamos hablando de un sector de la gestión cultural que se sitúa en el territorio, caracterizado por el acento en las temáticas locales, que tiene vocación de vinculación, de desarrollo con la comunidad, que por supuesto busca y utiliza metodologías que resultan pertinentes, como decíamos delante, que son participativas. Ya vamos a explicar en profundidad de qué estamos hablando de aquello, para favorecer el protagonismo de la comunidad en la vida cultural. O sea, no es posible pensar una gestión cultural que no promueva el empoderamiento de la comunidad en su propio proceso de desarrollo cultural. No vendría a ser gestión cultural comunitaria, podría ser cualquier cosa y veríamos qué tipo de cosas podrían ser enseguida. Bueno, ¿cuál es uno de los problemas quizás que aparece aquí como relevante? Yo diría la falta de información sistematizada, ordenada, de entender de qué se trata, cuántas son, dónde están, qué están haciendo. Sobre el sector cultural comunitario, yo diría ha sido clave en instalar las tensiones que están presentes en este sector en particular, a nivel de la política pública. Y por supuesto con instalar la necesidad de contar con una, podríamos llamar, caracterización más detallada del sector. Entender de qué estamos hablando, quiénes son, qué es una práctica cultural comunitaria, quiénes son los actores que están detrás de estas prácticas comunitarias. Si eso no está claro, fíjese la gravedad. Si para el diseño de una política pública no está claro qué es el objeto que me interesa abordar, quiénes están detrás de esas prácticas, es muy difícil achuntarle con el diseño de una política pública. ¿Sí o no? Vamos a estar así como con la piñata. ¡Pum! Y le vamos a pegar un palo a los que están detrás de la piñata más que a la piñata. Por eso es importante definir muy claramente, o de la mejor manera posible, el objeto de intervención. En este caso, el ámbito cultural comunitario. ¿Y por qué? Y lo vamos a conversar, ustedes me dirán cómo lo ven. Se sigue asociando en ciertos discursos, tanto nuestro, del propio sector cultural y comunitario, y del Estado y la gestión pública, lo comunitario a lo poblacional, a lo barrial, a lo precario, a lo villero, ¿no? Lo que está ahí, a cierta marginalidad, a hacer las cosas de mala manera, a hacerlas de forma seria y profesional, de forma aficionada. Lo comunitario como un subsector, ¿cierto? Como ahí no es profesional, ¿no? Es aficionado, por un lado. Y por supuesto que la mirada tradicional de la gestión cultural, esta que le llamamos administrativista, o la mirada gerencial de la cultura, esta mirada institucional de arriba, ¿no? que la cultura se piensa, o el gestor cultural como un administrador de espacios culturales, por supuesto que es una práctica menor, que está ahí en los barrios, ¿no? Los temas importantes los vemos nosotros, ¿no? Los vemos nosotros los que estamos en los espacios culturales tradicionales. Y vamos a ver qué impacto tiene eso enseguida. En los últimos años se han venido ensayando diversas iniciativas del Estado, ¿no? Y la sociedad civil, en Chile en particular, en Chile, estamos hablando de Chile, que han puesto el acento en este tipo de experiencias culturales comunitarias. Han venido refiriéndose a este sector desde el propio ámbito cultural comunitario, relevando variables asociativas desde la demanda, desde la queja, el malestar o la vinculación sociedad civil-Estado. Y desde el Estado, por supuesto, debe pensar y buscar entender este tipo de prácticas. Entre otras iniciativas relevantes en el último tiempo, bueno, Eduardo mencionaba hoy día, el seminario Comunidades, Cultura y Participación. Nos tocó organizar eso pensando en la gestión cultural comunitaria, estuvo en la Biblioteca Nacional de Santiago, el encuentro Tejiendo Redes, que fue en julio del año pasado, de distintas asociaciones de gestión cultural comunitaria, el encuentro de organizaciones culturales comunitarias, región metropolitana, que reunió a 50 organizaciones culturales comunitarias el año pasado, el encuentro interregional de la Coordinadora de Cultura de Vida Comunitaria en septiembre, por nombrarle solo 4 que acontecieron durante el año pasado, que fueron más o menos relevantes. En Concepción también hubo una cosa importante, en algunas regiones hay mesas de trabajo público, desde el sector público hacia lo comunitario. Se ha instalado la necesidad de pensar este sector. Desde el Consejo de la Cultura yo apunto 2 allí que me parecen de las más relevantes, hay 3 más bien: los laboratorios de iniciativas culturales comunitarias, el estudio de línea base de organizaciones culturales comunitarias,
son dos de los esfuerzos más notorios que es el Consejo de la Cultura de San Daniel desarrollando. Y yo agregaría también, que no está nombrado acá, la convocatoria a la financiación de iniciativas culturales comunitarias, que ya desde el año 2016 y 2017 se han realizado en el país. Ahora, y voy a explicar por qué. A la luz de esas experiencias desde el Estado, lo que se puede advertir es más la intención de acercarse al sector cultural, comunitario desde el Estado, que de reconocer sus procesos y hacerse cargo de las demandas. Y voy a explicar por qué. Al menos lo que la idea se viene indicando. Se quedan o salta a la vista desde este tipo de mirada el desarrollo de opciones variadas, muchas de ellas inconexas, ¿no? Que tienen como, yo diría, punto en común lo que podríamos llamar una falta de conocimiento profundo del sector cultural comunitario. Y voy a explicar por qué. Si se convoca discrecionalmente a las iniciativas que se puedan desarrollar, o sea, yo como organizador invito a ti, y a ti no, y a ti no, y a ti sí, y a ti no, si no hay información pública, que la ley por lo demás, por eso es importante que esa ley la conozcan. La ley obliga, o el Estado se ha obligado a informar de sus actuaciones. El Estado se ha obligado a sí mismo, ¿sí? A través de esta ley, que además tuvo, por supuesto, mucha demanda ciudadana tras de sí, a hacer pública la información. Que aquella información que no es de carácter estratégico, o sea, alguien pregunta que quiero saber cuántos tanques hay y dónde están, no les van a decir. Pero sí ustedes pueden pedir toda la información que tenga que ver con la implementación de políticas culturales, saber el acta de una reunión relevante que a ustedes les parezca necesidad de conocer, etcétera, etcétera. Bueno, la información pública. Si las actividades se establecen en el horario que a mí me acomoda y no a la comunidad, en lugares que a mí me acomodan y no necesariamente a la comunidad, quizás poco pertinentes para el quehacer cultural comunitario, van dando ciertas pistas de las lógicas que están tras estas acciones. Van dando cuenta del grado de conocimiento que hay del sector en el cual yo quiero intervenir y también quizás de cómo yo estoy entendiendo las cosas. Hay un caso en particular que lo quiero desarrollar brevemente, pero también es muy gráfico respecto a esto. Esta convocatoria, que yo hacía alusión recién, las iniciativas culturales comunitarias, ¿alguien participó? ¿Aplicó a esa convocatoria? ¿No? Bueno, sepan, se hace anualmente, pueden postular. Organizaciones culturales comunitarias reales. La primera convocatoria de 2016, fíjense con esto, y me gustaría que me dijeran qué les parece. Financiar iniciativas culturales barriales en los territorios, pero excluía la posibilidad de que ustedes como ejecutores pudieran cobrar por su trabajo. Es decir, ustedes les financiaban la iniciativa, pero no pueden incorporar honorarios. Yo como personaje inquieto, le pregunté a una de las personas responsables del fondo a nivel nacional, de la iniciativa, que me topé en una región, en una actividad, y le dije, oye, ¿qué onda con esto? Cuéntame por qué es así. Y la respuesta también arroja muchas pistas, ¿no? No, es que si quieren cobrar, para eso está el fondar. Fue la respuesta que se me dio. Lo que yo entendí, se lo dije por cierto, y lo pongo como experiencia que pueda aportar a la reflexión, es que pareciera ser que hay gestores de primera y segunda categoría. Los gestores culturales comunitarios no deben cobrar su trabajo voluntario, es ad honorem. Los artistas sí pueden cobrar, a ellos sí se les paga. Acá se discute que puedan cobrar. Sí, porque es voluntario, siempre ha sido así, siempre ha sido gratis. Y vamos a ver si siempre ha sido gratis o no, o son los propios gestores comunitarios los que ponen de su bolsillo. Y en el caso de los artistas sí pueden cobrar. Afortunadamente el año anterior eso se modificó. Por lo visto fueron varias las voces que se alzaron para decir, oye, esto no está bien. Pero va dando pistas de que al parecer hay la convicción de que es un sector con el cual hay que trabajar, pero que todavía no sabemos bien cómo hacerlo. Estamos aprendiendo cómo hacerlo. Yo podría concluir de estas experiencias en el último tiempo. Se acaba de publicar recién en el mes de diciembre, lo pueden buscar por allí. Esto se los dejo, si ustedes lo quieren revisar después, porque están las citas abajo, las pensé a propósito de que alguien quisiera profundizar. El estudio diagnóstico y caracterización de los espacios culturales de la región metropolitana. Organizaciones e instituciones que tienen espacios culturales, centros culturales, teatros. Y fue apareciendo una variable, fue la presentación del estudio,
de organizaciones comunitarias, o sea, que se definen como comunitarias, que además tienen espacio cultural. Un centro cultural poblacional que tiene un teatrito, tiene una sala, qué sé yo, o que abre su que tienen infraestructura física. ¿Sí? Entonces aparece el tema del malestar con esto que estamos hablando, y que pareciera ser era de los gestores independientes, organizaciones barriales más informales, pero acá dice lo siguiente: pese a que esta sensación de abandono es prácticamente transversal al sector cultural, en los comunitarios se acrecienta debido a que efectivamente no han sido beneficiarios directos de las políticas culturales. Su desconfianza hacia los gobiernos, pero por otro lado, o sea, esto es coherente con la desconfianza que han venido presentando, pero por otro lado también los tensiona porque desean reconocimiento y apoyo. Fíjense qué interesante. Es decir, efectivamente hay una lectura desde estos propios espacios de que no nos ha llegado el beneficio de las políticas culturales a los agentes culturales locales. Vamos a ver también por qué. Si ustedes consultan la política cultural 2011-2016, los énfasis han estado puestos en el último tiempo en lo que podríamos, o se le suele llamar, en la noción de acceso a la cultura, en el marco del fortalecimiento de las llamadas industrias creativas, o economía desde la mirada de la economía y la cultura, por supuesto, que han sido los énfasis que ha tenido en el último tiempo la política. Se acaba de publicar hace muy poquito las políticas culturales regionales y nacionales. No he terminado de leerla por completo, por eso no me atreví a hacer la comparación, pero sí les invito también a descargarla y leerla. Básico que un gestor cultural conozca las políticas culturales que tiene su país y su región, y hagan este ejercicio. Les invito a mirar cuál es la gravitación, cuál es el peso, la reflexión que tiene la dimensión cultural comunitaria en la política cultural del gobierno de Chile para el próximo periodo. Lamentablemente es bastante escasa todavía, y tiene que ver desde mi punto de vista, con la falta de conocimiento profundo que seguimos teniendo como sector, me pongo dentro de este terreno que estamos conversando, pero más fuertemente desde la política pública. Paradojalmente, si revisamos la evidencia de la experiencia internacional, vemos que estamos bastante atrasados. Hay una experiencia extraordinaria que desde hace ya más de una década, desde Brasil se propuso, se implementó, que ha marcado un antes y un después en materia del diseño de políticas públicas. Estoy hablando de los puntos de cultura. ¿Han tenido ocasión de leer eso? Les recomiendo, los que tengan ahí lápiz y papel, un libro extraordinario que se llama Punto de Cultura, el Brasil de abajo hacia arriba. Punto de Cultura, el Brasil de abajo hacia arriba. Lo vamos a anotar. Que les va a llegar muchas pistas al respecto. Lo van a encontrar en PDF, y esto es el autor se llama Sergio Turino. Es un libro extraordinario que cuenta cómo surgió este programa, qué busca, qué es lo que logró en el primer tiempo y cómo se hizo, que es lo más interesante. Además es una lectura muy liviana, muy bonita, se lo recomiendo, pero a ciencia cierta les va a encantar, les va a ayudar, les va a dar muchas pistas. Bueno, ¿y qué es lo que hace Puntos de Cultura? Que causa una revolución en el continente. Puntos de Cultura hace quizás lo que uno siempre esperó que pasara y no pasaba. Yo siempre digo que no tiene nada de nuevo. Si uno lo piensa y dice, es obvio, sí, pero es muy inusual que acontezca. El Estado y la propuesta que hace es que lejos de esta noción de llevar cultura a algún lugar, el Estado reconoce lo que está pasando y aporta energía y recursos a fortalecer aquello que está aconteciendo. Es un cambio de paradigma, una vuelta de carnero respecto a lo que viene pasando, ¿sí o no? Nos hemos ido acostumbrando, nos acostumbramos a que el Estado defina lo que pasa culturalmente. El encargado de cultura programa, hace el plan de trabajo, lo hace una consultora, le preguntan a 2, 3, 4, plan municipal de cultura, como en algunos lados pasa, en otros están muy bien hechos, validados, pero de común es el responsable de la unidad de cultura el que programa lo que le gusta, lo que puede, lo que le pide el alcalde, ¿no? Acá es un cambio de paradigma, es reconocer lo que hay y aportar a fortalecerlo. No llevamos cultura a ningún lugar, esta noción de llevar y poner lo que supuestamente no hay. Por el contrario, se reconoce lo que hay y se busca fortalecer. Pero bueno, mirando el barrio, Colombia tiene legislación al respecto. Puntos de Cultura hoy día, faltó decir, es política pública en Brasil, por supuesto.
en Perú, en Colombia, se está implementando en Argentina, en Costa Rica, entre otros países. Acá, bueno, está el deseo de poder implementarlo, pero acá van a encontrar legislación específica, puntos de cultura en Brasil, de cultura de vida comunitaria, por supuesto, es la campaña que surgió después de este proceso y una articulación regional, la ley de promoción de los puntos de cultura en Perú, la ley de apoyo a la cultura comunitaria autogestiva independiente, que fue un proyecto de ley presentado en Argentina, etc. En el caso mexicano, que pese a que no hay legislación específica del tema, tienen larga data de trabajo con lo que ahí se le llamó en su momento promoción, la promoción cultural, los promotores culturales, las culturas populares y comunitarias, el programa PACMIC, que es el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, que también les invito a darle una miradita. Son experiencias súper interesantes que otorgan pistas de cómo se puede, no cómo se puede, no cómo se ha ido trabajando en otros territorios el tema. Nos puede dar pistas para pensar en el desarrollo de nuestra política, que es la que nos hace falta ir trabajando. Pero invitados a querer una miradita. Bueno, esto que estamos hablando, finalmente, ¿qué cosa es? Es trabajo de la comunidad, para la comunidad, con la comunidad, desde la comunidad, todas las anteriores, A, B, C o D. Veamos. Nos vamos a encontrar con todas esas y quizás más posibilidades. Y esto da cuenta no solo del tipo de acción cultural que se está desarrollando, sino que muchas veces también desde dónde la estamos llevando a cabo, ¿no? Yo puedo pensar muy bien intencionadamente y desear lo mejor para esa comunidad. Se supone que lo estamos haciendo desde la buena intención. No queremos perjudicar a ninguna comunidad, pero estoy definiendo yo estoy definiendo qué va a pasar en esa comunidad. Yo defino los tiempos, defino el proceso, los objetivos, los contenidos, el lugar, defino los artistas que van a ir, a los equipos que voy a contratar. El proceso cultural se diseña fuera de la comunidad. Ese mismo proceso que acabo de escribir podría pasar dentro de esa comunidad. El resultado podría ser distinto, ¿no? Dependiendo de dónde se haga. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué podría ser distinto? ¿Qué me dicen? Cuéntenme fuerte para que lo hablamos. Porque si estoy pensando en participando con la comunidad, voy a ellos me escuchan, porque si estoy con ellos planteo todo y veo así, y ahí eso se me lo habla así. ¿Están de acuerdo? Sí. Es súper importante esta discusión porque el hecho de gestionar desde adentro hace que el proyecto sea más infalible, digamos. O sea, nada es infalible, pero el hecho de que sea la medida otorga mayor posibilidad de éxito, yo estimo. Por eso es tan importante también gestionar desde adentro. Sí. Aparte que genera una mayor participación también, porque no es solo mi punto de vista, sino el punto de vista de todos los que están. Es como básico, ¿no? Evidente. Es súper evidente, lo conversamos, obvio. Pero vaya que cuesta. Y vamos a ver por qué. Nos cuesta a nosotros mismos, no nos pongamos fuera, yo me incluyo, no nos pongamos fuera del problema como que le pasa al resto. Uno tiene que mirar su práctica y ver cuánto efectivamente incorpora esto que estamos conversando. Un poco la diferencia entre el ustedes necesitan y el nosotros necesitamos. O ustedes tienen que tener y nosotros queremos tener. Eso, la construcción. La construcción milica vertical de arriba hacia abajo versus la construcción más horizontal de participación como habitantes, como ciudadanos. Exactamente. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, que también cuando estamos adentro trabajando, como la gente que está alrededor se apropia también del mismo proyecto. O sea, no que ellos van a ser propiamente de ellos, sino que ellos comunican lo que quieren directamente, sí. Y al momento de apropiarse, se quiere seguir trabajando. A mí me pasa con la gestión que estoy haciendo, que los chicos empezamos con un proyecto súper chico, lo hacíamos con 20.000 pesos, traíamos a más de 500 personas que concurrían con 20.000 pesos. Y de a poco iba creciendo. Entonces, la plata se me divide. no, te digo, para que se vea, estoy con 20 lucas.
Entonces, cuando estoy adentro, por ejemplo, estoy en un movimiento que está pasando acá en la región, se empieza a traer más gente, tampoco. Porque otra gente de afuera quiere integrarse también a lo que tú estás haciendo, cuando estás adentro del caso. Bueno, en el caso del barrio debe pasar lo mismo. Yo no lo veo en barrio, es un tema ya más de región. Y si tú ves que, por ejemplo, alguien en tu barrio está haciendo algo, está siendo motivado desde adentro, la gente del mismo barrio va a querer también incluirse a tu iniciativa. Y es una cosa que a todos nos pasa, en temas de haciendo un buen trabajo, se siente parte mío, quiero ser parte de eso. Es como cuando se limpia un sector, o se hace una plaza, ¿no? El típico caso, que venga una cuadrilla municipal y limpie el terreno o construya, no es lo mismo que lo hagan los pobladores o que lo construyamos entre todos. No es lo mismo, ¿sí o no? Y es básico, es básico. Es muy fácil de entender, creo yo, creo que todos lo compartimos, pero es difícil de implementar. No siempre es fácil hacerlo por variables que podríamos ver, económicas, sociales, políticas, tiempo, capacidad, experiencia, formación, capacidad de entendimiento, conflictividad, etc. Pero la discusión finalmente, así resumiendo brutalmente, ¿no?, podría estar dada también entre esta tensión que hay entre producto y proceso. O sea, ¿cuál es la tensión, por ejemplo, de esto que acabo de decir? La necesidad de, en comillas, bueno, mira lo que estoy diciendo, necesidad. Yo digo así fácilmente necesidad, pero ¿de quién es la necesidad? ¿Es mía o es de la comunidad? Puede ser, ¿no? Estoy problematizando lo que estoy diciendo. Yo digo y me pongo a pensar, oye, ojo, ¿de quién es la necesidad? La necesidad mía de como municipio hacer mi pega y limpiar ese terreno, o la comunidad entiende que es necesidad de limpiar ese terreno para que la plaza efectivamente sea plaza y no sea un basural. Dependiendo de dónde surja, va a ser podría darse qué es lo primero. Si es una necesidad institucional, por supuesto que va a importar rápidamente el producto. Plaza limpia, resuelto, vamos a la siguiente. O sector limpiado y habilitado. Ahora, si es social, si es la comunidad, si es alguna organización que tiene conciencia de esto que estamos hablando y se interesa en generar procesos de desarrollo sociocultural, creo yo que tendría que importarle más el proceso. Lo que no quiere decir que no se cumpla el producto. Ojo, no confundirse con eso. Hay quienes lo ponen, creo yo, equivocadamente en oposición producto y proceso. Creo que hay que buscar el equilibrio. Que el proceso puede estar entretenido. Oye, ¿qué tal lo que hicieron para limpiar la plaza? No, la pasamos terrible bien, pero la verdad es que nos hasta ahí. Todavía sigue lo mismo. ¿Se dan cuenta? El ejemplo clásico. ¿Qué tal el taller? No, la pasamos súper bien. ¿Y aprendiste algo del proyecto? No, igual no mucho. Por ejemplo, preocuparse de alcanzar resultados, pero de buena forma. Este es el camino largo. Yo le llamo el camino largo, el del proceso. ¿Por qué es el camino largo? Y el más dificultoso, el camino que está más cerca del conflicto. Y lo sabemos. Trabajar en barrios, en las comunidades, significa darse el tiempo de ir, en los tiempos en que la comunidad se junta, en los tiempos en que la comunidad nos cita o nos invita, en el tiempo en que el proceso indique que hay que juntarse, ¿cierto? Uno sabe que no, todavía no está. Hay que irnos conociendo, generando confianza y haciéndolo a los tiempos comunitarios, que no son los tiempos de las instituciones, para llegar al mismo resultado y ojalá mejor. Por eso, ojo con este proceso. Y dar cuenta de esto, ¿no? Desde dónde se está trabajando. Hay un autor que, Marco Marchioni, a propósito de una compañera de trabajo social, que desde aquí escribe, quien dice que esto, yo le llamo lo comunitario, ¿no? O el trabajo por la comunidad, habitualmente está tensionado por las distintas acepciones que se tiene del concepto, de cómo se le entiende. En definitiva, el entendimiento es clave para ver, en definitiva, su aplicabilidad. Y él dice que se trata de miradas divergentes que dan cuenta de los distintos propósitos que tienen, donde o se asume la comunidad como destinataria de ciertos beneficios, prestaciones o aplicación de políticas sociales de ciertos beneficios, el Estado va a hacer lo que tiene o cree que tiene que hacer en cierta comunidad, o cuando se entiende a la comunidad como protagonista de su propio desarrollo. Entonces eso da, no puse esa lámina, no. Eso da origen o podría dar origen a, dependiendo cómo lo entiendo, acciones que se piensan para una comunidad, donde yo como municipio, yo como Estado, como institución, voy a aplicar mi programa, voy a implementar mi proyecto,
Me interesa revitalizar ese espacio, por tanto vamos a hermosear la plaza, tengo el financiamiento, vamos a poner juegos, lo vamos a hacer. Yo cumplo con mi propósito, mi lectura. Una acción que se piensa con la comunidad, donde yo tengo un financiamiento, tengo intenciones de hacer algo, voy a ir a preguntar a la comunidad, o voy a ir a proponer lo que yo creo que hay que hacer, pero lo voy a validar. Y la comunidad podrá aceptar, corregir o cambiar. Yo voy con la disposición a que eso pase, ¿sí? No a rajatabla implementar. Por supuesto que acciones de la comunidad, que surgen desde el propio territorio, desde las propias organizaciones, líderes vecinales, con gestión pública o no, o acciones que, y ojo con esto, que es muy importante, ojo con esto, y va lo que voy a comentar enseguida, acciones que pueden ser desde la comunidad. O sea, no necesariamente yo tengo que vivir en una comunidad, ¿cierto? Estar inserto allí. Yo puedo tener mucho interés aquí porque vive mi hijo, tengo amor por ese barrio porque es patrimonial, me parece que está súper abandonado, hagamos algo, yo vivo en otro lado. Pero voy a generar las condiciones para que aquello pase, ¿cierto? Y surgen en esa alianza. Pero aquí nos preguntamos entonces, ¿no? ¿Es posible hablar de gestión cultural comunitaria? Si ustedes quieren, de trabajo comunitario, cultural, cuando en su generación y desarrollo, en alguno de sus niveles, ojo, en alguno de sus niveles no está presente en la comunidad, ¿se puede sostener aquella afirmación? O si nuestras prácticas, lejos de favorecer la participación de la comunidad, la desincentivan, preguntas que habría que hacerse, en el espíritu crítico de lo que estamos realizando. Fernando Sandón, también se lo recomiendo, un sociólogo chileno muy destacado, muy bella persona, en una ponencia que se llama Usos comunitarios y alternativos de los espacios públicos, que presentó en un encuentro de gestores culturales en Bolivia hace poquito, y hablando de la experiencia de los museos a cielo abierto, en particular el de San Miguel y el de La Pincoya, que son muy bonitos. Él dice, bueno, pues, ¿cuándo efectivamente hablamos de que una iniciativa cultural es comunitaria? Yo copié aquí el párrafo completo, que lo cita en el artículo, porque está muy bueno, y subrayé las cosas que me parecen más relevantes. Él dice, cuando se da la plena inserción del grupo iniciativa, le llama así, el grupo motor, ¿no? El equipo de trabajo, el gestor, el que está impulsando, llamémosle así. Cuando se da la plena inserción de ese grupo en la comunidad destinataria. Cuando esa iniciativa contribuye a fortalecer espacios públicos en la localidad o en el sector. Cuando ofrece espacios e instancias diversas de participación. La iniciativa comunitaria no puede sostenerse en tanto tal si no genera participación en distintos niveles. Podrá ser temprana, permanente, en cogestión, haciendo tal y cual cosa, pero se participa. O sea, no es participativa o comunitaria si yo estoy de público todo el tiempo, mirando cómo se hace, lo que es para mí. ¿Sí? Donde el grupo, el promotor, el grupo de iniciativa, el equipo motor, como queramos llamarle, rinde cuentas a la comunidad, cuentas en sentido general, no necesariamente financiera. Cuando es financiera, eso es básico, ojo. Cuando es financiera, eso es básico. Cuando hay recursos implementados. ¿Saben o qué creen ustedes? ¿Cuál es el dispositivo más delicado que se daña en una comunidad cuando no hacemos las cosas bien? ¿Cuál es? El dispositivo. La confianza. Y démoslo vuelta, el que más cuesta reconstruir es el mismo. Cuando se daña, llegamos a una comunidad, no queremos saber nada del proyecto, ¿verdad? La confianza, por eso es clave el factor ético, hacer las cosas bien, hacer las cosas con sentido de responsabilidad, no dañar aquello que nos daña a nosotros y al que viene. El daño es al sector cultural. Rinde cuentas a la comunidad. Valora los saberes y conocimientos populares, valora lo que hay. O sea, no se posa, no se recuesta aplastando lo que hay, valora. Se construye en torno al conocimiento colectivo. Entre todos se va construyendo lo que se va a hacer. Fíjense, usa un lenguaje coloquial, simbólico, narrativo, incluso humorístico. Ahora, esto en sentido general tiene que ver con, busca establecer los puentes, los canales de comunicación más efectivos con la comunidad. Yo no puedo llegar a un barrio, a una comunidad, a hablar en ruso, ¿no? Que es el lenguaje técnico. A veces escuchamos a los técnicos, los profesionales. Es difícil. Hablar es difícil. Y está la dirigente vecinal, decimos,
¿Has visto un meme de un negrito así que está mirando así como a la otra? ¿De qué me están hablando? No hay un vínculo ahí ya relacional efectivo. Y fíjense en esto, subrayé también esto último, y disculpen lo largo, pero creo que está muy, muy interesante, que es una experiencia comunicativa entre el grupo iniciativa y la comunidad. Hay una experiencia, hay un vínculo afectivo. Cuando sociedad, todo es posible. Menos mi propia experiencia, que se la comparto, es cuando uno logra establecer, es como cuando uno conecta el cable USB, ¿no? Cuando uno conecta el cable y pasa la energía, todo es posible. Todo es posible, porque hay confianza. Hay confianza y se pueden hacer cosas. Y hay sentidos compartidos nuevos. Ya. En una primera aproximación podríamos concluir que, resumiendo, por práctica cultural comunitaria podríamos entender iniciativas que están circunscritas, nacen, se desarrollan, tienen su expresión en un territorio determinado, presentan distintas posibilidades de participación a quienes van a ser parte de ese proceso, son impulsadas por la propia comunidad o ciertas grupalidades, ¿no? A propósito de lo que yo decía, no necesariamente es la comunidad en sentido general, puritano, purista, la que implementan las iniciativas, y respecto de sus finalidades buscan generar cambios positivos en su entorno. O sea, surge de ahí, o desde, y con, ¿no? Pero busca generar ciertos cambios positivos en el entorno. ¿Se acuerdan de esa chiquilla, no? Vino para acá. ¿Vino? No, a Santiago, acá. Roberto, ¿sabes qué? Yo quiero compartir una experiencia, ya que vemos la muñeca gigante, ¿cierto? Que fue un proyecto comunitario que trajeron de Francia grandes personas. Y quiero comentarte que nosotros acá en Coquimbo logramos también traer el taller y construimos marionetas gigantes, pero con personas con discapacidad. Y que nace a raíz de un proyecto como gestora en ese tiempo, pero también como estudiante en práctica de trabajo social, en donde se me pedía en la práctica hacer un proyecto de tipo comunitario. Y lo primero que se me ocurrió, porque yo hice mi práctica con discapacidad, y dije yo, ¿y por qué no hacer un proyecto que salga de lo común y que sea con personas que no tienen la posibilidad o la oportunidad, como todos nosotros, de poder optar o de poder tener estos espacios? Y fíjate que hasta el día de hoy existe todavía el colectivo Sueños Gigantes, y que son de personas con discapacidad física. Ellos fueron capaces de diseñar, construir y manipular, y hoy están haciendo clases en distintos colegios con necesidades educativas especiales. De hecho, ahora van a hacer clases en el Corpadi, con niños con discapacidad. Entonces, es un proyecto que surge de una estudiante en práctica y que tuvo su resultado y ha tenido trascendencia. Entonces, están haciendo itinerancia. Entonces, fue un resultado súper positivo. Interesante, ¿eh? A partir de algo que se observa a la distancia porque no vino y que se busca replicar a propósito, pero con una variable relevante que tú decías, la discapacidad. Extraordinario. Ahora, tú hiciste una aseveración importante y polémica, no sé si alguien la agarró. La dejo también aquí. Si este es un proyecto comunitario o no. Yo la puse muy a propósito la foto para intentar generar esa conversación. A propósito de lo que conversamos, la dejaría apuntado ahí para que al final la rematemos. Recuérdensela allí. Bueno, aquí está, pues, lo había puesto. Iniciativas que surgen de, con, para y desde, ¿no? Ojo, mucho ojo con esto. Esto que decíamos recién, iniciativas que surgen de, con, para y o desde la comunidad, puede tener impacto directo en la generación de este tipo de fenómenos de los cuales hay que cuidarse, hay que vacunarse, que es el asistencialismo, la asistencia, o sea, el asistencialismo y el clientelismo, la cooptación, si ustedes quieren. Y no es lo mismo hablar de asistencialismo que de asistencia, que las trabajadoras sociales lo podrán decir. Yo me recuerdo la señora Lucía Sepúlveda, una de las fundadoras de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Chile, que cerraron después del golpe,
fue hasta hace poco la presidenta, hasta hace algunos años atrás, del Colegio de Asistentes Sociales. En una clase ahí de primer año surgió una discusión con algunos compañeros más jóvenes, y fue el tema de qué hacer, ¿no? El que está trabajando con grupos y comunidades. Si la gente necesita comer aquí y ahora, si alguien tiene hambre, tiene frío, si alguien está enfermo, le venimos con el discurso de no, usted tiene que organizarse primero y hagamos la revolución, o le solucionamos el problema si podemos hacerlo. Es lo que planteó ella, ¿no? Yo estoy repitiendo lo que ella dijo. Y si podemos hacer algo para remediar un dolor, para terminar con algún sufrimiento, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo en perspectiva transformadora. Y allí, que no sea lo mismo entregar el paquete de alimentos, por ejemplo, entregar el medicamento, nos vemos, que hacer ese ejercicio de dar, de eliminar el hambre, de combatir aquello, la enfermedad, el dolor, pero dentro del marco de un proceso de cambio de las condiciones que llevaron a que eso pasara. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Es la intencionalidad de la acción, en este caso profesional, o del que está trabajando. Y cuidarse, por supuesto, la asistencia, toda la vez que podamos, hagámoslo. Si podemos hacer algo, hay que hacerlo. Pero en el caso nuestro, de los agentes culturales, buscar acercarnos hacia la promoción, buscar la transformación, la acción transformadora, en definitiva, es lo que debería caracterizar el quehacer, en este caso, de los gestores culturales comunitarios, entendiendo esta mirada, ¿no? Desde mi perspectiva, asumiendo este gran preámbulo, me parece que y buscando aportar al diseño de una política pública en el campo de la gestión cultural comunitaria, que es lo que nos hace falta, y que no tenemos, yo entendería por una iniciativa cultural comunitaria, práctica cultural comunitaria, se lo quiero proponer, y ojalá lo podamos enriquecer o discutir, aquella que surge, convoca y se articula desde y con una comunidad determinada, ¿no? Y muy especial, desde y con, que posee finalidades colectivas de común de carácter transformador, que no siempre están explicitadas en tanto objetivo, ¿eh? No, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, no todo lo que hace el grupo o comunidad está puesto al papel. El objetivo es generar condiciones para la transformación sociocultural del barrio Las Ánimas, de qué sé yo, no, se hace. Y habría que leer esa práctica, ¿no? Leerla y ver qué se está queriendo hacer. Pero sí está muy claro su accionar, queda claro lo que están haciendo, desde dónde lo están haciendo, qué están buscando promover. Su hacer da cuenta de sentidos y valores que están relacionados con un marco ético-político muy claro que orienta su quehacer. Este marco ético-político, de dónde se está leyendo la cultura, qué sustento metodológico, político, filosófico hay detrás de las prácticas. También es interesante mirarla. Y lo que de común está entregando, regalando la práctica cultural comunitaria, se habla de trabajo solidario, de intercambios colaborativos, de intercambios solidarios, de trabajo voluntario, de una intención de transformación social, de ayuda mutua, de reconocimiento de los saberes, de reconocimiento de las prácticas ancestrales, de valoración del saber de los antiguos. Es un arraigo, como decía la Susana recién, la minga, que pensamos que es en Mapudungun, en Chiloé. Susana me cuenta en Ecuador, y está en Bolivia, con la palabra quechua, y el concepto de nosotros es celular, está en nuestra memoria. Y hasta los 60, los 70, y todos se acuerdan que para el Año Nuevo la gente cerraba el barrio y hacía la fiesta comunitaria. Eso pasó. Qué interesante aporte, ¿no? Esta noción de la minga, que uno piensa que es de acá de Chiloé, es súper extendida en Sudamérica. O la noción de la convivencia también, de la tapi, de los pueblos andinos, donde cada cual lleva lo que puede aportar, comida, chuño, papa, chicha, qué sé yo, y se pone la manta y el tejido y compartimos. Cada cual trae lo que puede y nadie tiene que pasar antes. Todos compartimos lo que producimos, lo que tenemos. Muy bonito eso. Se pone al centro un nosotros. Ojo con esto. Si hay alguna característica que define, creo yo, la gestión cultural comunitaria, estas prácticas de cultura vida, esta instalación de un nosotros que es en comunidad, donde yo no dejo de ser yo, donde desde lo que soy me comparto, pero pongo al centro el interés colectivo, que es un nosotros. ¿Sí? En nosotros comunidad, en nosotros grupos, en nosotros vecinos, en nosotros gestores culturales. Movilizamos recursos comunitarios a través de distintas estrategias colaborativas, solidarias, no tienen fin de lucro.
Y esto es muy importante problematizar, haciendo puente con lo que hablábamos hace un rato. ¿Por qué una convocatoria desde el Estado para la financiación de proyectos culturales comunitarios establece en un minuto que los propios gestores comunitarios no pueden cobrar por su trabajo? Porque está esta mirada equivocada de que se confunde el no fin de lucro, ¿cierto?, con la no retribución, y son cosas distintas. ¿Qué es el lucro? En general lo estamos vinculando a la acumulación, ¿cierto?, de capital, ¿no?, de manera excluyente privada, ¿cierto? Lo que no quiere decir que en este caso, cuando la iniciativa cultural es hecha por la comunidad y los gestores, se puedan retribuir lo que están haciendo, o a lo menos puedan sustentar sus costos. ¿Quiénes de común pagan las actividades culturales comunitarias? ¿Quiénes las pagan? Las pensiones comunitarias barriales, lo que hacemos a nivel en las poblaciones, ¿quiénes son los que pagan? Los propios que las hacen, ¿sí o no? Yo me veo, ya me da pena. Me veo la cuenta, pero lo hacemos con amor, ¿sí o no? Pero somos nosotros mismos que la estamos pagando. Que pagamos el internet, el teléfono, la micro, financiamos los afiches, la comida, el que lleva la bebida, ya, ok. Hay un vino de honor, ya vamos poniendo plata. Compañeros, oferta hay que hacer para la vecina, vamos poniendo plata. Y así ha sido siempre. Pero no tiene por qué seguir siendo así. ¿Sí? No tiene por qué seguir siendo así. Entonces, no se trata del fin de lucro, se trata de la financiación, que es muy distinto, muy distinto. No tiene finalidad de lucro, porque se regala a la comunidad. Lo que no quiere decir que tenga que seguir siendo que el agente comunitario es el que esté financiando. Allí hay un campo que hay que discutir. Por supuesto que posibilita la participación y pone el énfasis en el producto. Miren qué maravilla. ¿Ubican a ese personaje? ¿Sí? A propósito de la participación efectiva, yo quería hacer mención respecto de los niveles de participación. Muchas veces también nos confundimos cuando hacemos participación informativa, o sea, hay niveles de participación y varios autores que han trabajado sobre el tema. Uno es informativa, la otra es consultiva y la tercera, que ya pasaría a ser una posibilidad de transformación social, que es la toma de decisiones. Porque nosotros, si no le permitimos a los que participan dentro de una organización, si no hay participación en la toma de decisiones, vamos afectando también la adhesión, el compromiso y el involucramiento de todo eso, de ese nosotros. Porque ya solo el nosotros como buena onda, somos nosotros, pero si no tomamos decisiones, no se concreta. Luego viene otro nivel que sería la evaluación, porque significa que yo soy capaz, como organización, en mi participación de tomar, o sea, de comparar lo que hice, decidir si está bien o está mal, evaluarlo. Y bueno, yo vengo del mundo de la educación y eso también puede ser la última, el nivel de participación en la pedagógica, donde yo enseño lo que hice ahí a otros. Habría que complementar lo que tú dices con esto, porque es muy relevante. Todo esto se vincula con el nivel de participación que efectivamente estamos disponibles nosotros a implementar en el proyecto. Cuando nos toca revisar proyectos, evaluar, y se pregunta por la metodología del proyecto, se pone la metodología participativa, como si la participación fuera metodología. Pero si fuera así, la participación no solo se crea, sino que se intenciona y se operacionaliza, se expresa en concreto. Bueno, ¿cómo, cuándo y a qué hora, no? La comunidad participa de público, de espectador. Los contenidos, ¿quién los pone? Hay cogestión, ¿sí? Se implementa conjuntamente, la comunidad evalúa finalmente, quién implementa, y lo que tú dices es fantástico, te lo agradezco. Sí. Reforzando lo que dice Marisol, en realidad, nosotros en temas medioambientales, que yo creo principalmente claro, la participación ciudadana es como, en las temáticas medioambientales, es casi como una catarsis. O sea, te invitan, que si hay un conflicto del agua, te invitan a reclamar y pelear, qué sé yo, por el acceso de la ciudadanía al agua, etc. Es la catarsis que te permite el modelo. Pero a raíz de eso, nosotros que trabajamos en redes medioambientales, nosotros hablamos de participación ciudadana, pero participación vinculante. Porque si no queda en eso, en la catarsis, el espacio para que tú te desahogues un poco. Pero si tu participación no es vinculante,
no tiene incidencia real en la toma de decisiones con respecto a qué se dará, en realidad es el derecho a la calidad, no va a tener no incide en nada. Participación vinculante fundamental para cambiar los procesos, cómo se construyen también las políticas culturales. Yo no quería llegarle temprana. Yo te suelo a lo vinculante temprana, porque puede ser vinculante, pero ya está todo definido, ¿no? O sea, vinculante en el nivel final de la operación de lo que se va a hacer. Ando buscando porque no lo encuentro. En fin, bueno, seguimos, porque me hacían una seña del tiempo para terminar y poder platicar un poquito más. Esa está genial. Este es el Toño Cadima, del taller El Sol. Fíjense los parlantes que armó, ¿no, chita? Con ahí unas lavadoras, todo lo demás. Posible ruta. Estamos hablando en definitiva de ciertas voluntades individuales y colectivas que han demostrado desde la práctica que con su accionar posibilitan la movilización de recursos comunitarios, posibilitan que la cultura se dinamice en los espacios territoriales desde la acción concreta, instalando sentido, instalando agenda, por supuesto que buscando incidir en la gestión pública con temas, desde lo que podríamos llamar una sed que reivindica el valor de la práctica y también instala, ¿no?, esta cierta satisfacción o este amor. Estamos haciendo lo que queremos hacer. Y acá emerge una particularidad muy importante. En esto de la cultura viva comunitaria, esto de la gestión cultural comunitaria, distintas denominaciones para referirse al mismo sector, distinto práctica, yo diría que es una característica distintiva de la gestión cultural de esta parte del mundo. Cuando uno le toca conversar con colegas, compañeros de otras latitudes, fundamentalmente del espacio europeo, qué sé yo, o anglosajones, esto es hablar en japonés. O sea, ¿cómo es posible que se esté haciendo lo que se está haciendo si no hay un proyecto que lo esté financiando, si no hay contratos para los que están trabajando? Y uno cuando les cuenta de que aquí contrato en el ámbito comunitario, de que lo habitual es que el que está implementando lo pague, que se implementa y después se busca el financiamiento. No, en esos contextos el proyecto se hace, se le financia y después se empieza a ejecutar. Ahora, no lo estoy reivindicando como algo ideal, estoy constatando cómo más o menos lo hemos hecho todo este tiempo, ¿no? Este tiempo histórico ha sido así. Hemos aprendido a gestionando desde la precariedad, pero entendemos también de que hay que pasar a otro estado donde las cosas se puedan hacerse de mejor manera. Esta gestión cultural comunitaria, yo diría que dentro de su campo tensional, así como es reivindicada desde lo ético, desde lo político, como una mirada que favorece ciertos sentidos y procesos en el ámbito cultural con las comunidades, que se hace de cierta forma, con ciertos principios, ciertos valores, es vista a la luz de la evidencia, yo diría, con cierta desconfianza y recelo por la gestión cultural tradicional. Así como viene siendo, me parece, el pariente pobre de las políticas culturales, con la presencia que tiene la política cultural, es también el pariente pobre de la gestión cultural tradicional, la gestión cultural comunitaria. Se le sigue mirando como algo menor, secundario, un poco profesional, más vinculado con una cierta forma de hacer que con sus resultados. También da cuenta de la falta de conocimiento profundo de lo que están venido realizando, ¿no? ¿Qué viene indicando la evidencia? Quisiera yo cerrar con un par de ideas. Que esta forma de gestionar la cultura ha venido reivindicando una forma de actuar, de buscar respuestas desde la acción colectiva, cooperativa a los problemas presentes en un territorio. Ha venido reivindicando la forma de aplicar las herramientas de la gestión cultural a los contextos locales y por supuesto desde nosotros que decíamos recién, ¿no? Buscando también equilibrar esto que me parece que es el corazón de la gestión cultural. Si la gestión cultural fuera un corazón o el quehacer cultural, yo diría que se podría graficar en los objetivos, la fundamentación y la descripción de aquello que queremos hacer constituyen ese músculo que nos da vida. Si un proyecto cultural, si una acción cultural no está claramente definida respecto a su finalidad, no queda claro qué quiere hacer, dónde, cuándo, cómo lo va a hacer y por qué lo quiere hacer, la verdad es que creo que el corazón está fallando, no queda claro de qué se trata, ¿no?
Y respecto de eso, ojo, el proyecto en tanto documento, en tanto construcción técnica, no es más que el instrumento. Ojo con eso. No todo es gestión, no todo es proyecto. También es proceso, también es sentido. Y respecto de eso, hay que no perder de vista que lo constituye ese corazón. Y respecto de una comunidad, es lo que le da sentido a esa acción cultural. Le da sentido ese nosotros, el que ese corazón se construya de aquella manera. Y pensar finalmente en la gestión cultural comunitaria no es más que pensar a la comunidad como protagonista de su propio desarrollo. Si no se piensa a la comunidad como eje, como articuladora, como destinataria final, ¿no? Parte activa e integral, clave del proceso, la verdad es que no le estamos haciendo un favor a la gestión cultural comunitaria, la estamos desvirtuando, le estamos quitando su esencia, su sentido, que es pensarla respecto de aquello. Habría que avanzar, final, hacia una gestión cultural que pueda abrir nuevas conversaciones, una gestión cultural que ponga al centro de sus preocupaciones no solo la certeza de la técnica, no solo la herramienta, no solo la metodología, sino que también ponga la pregunta, ponga el sentido, le ponga el corazón a lo que se está haciendo y buscar incidir, ¿no?, en todos estos espacios donde problematizar nuestro quehacer, volver a ocuparnos del sentido puede ayudarnos a reorientar las prácticas culturales hacia empujar hacia este proceso que posibilite que los grupos y comunidades sean protagonistas de su desarrollo. Roberto Mata, me parece a mí que lo sintetizó muy bien en un cuadrito que me topé al paso y yo dije, no puede ser. Plantarse en la comunidad con las palmas de las manos y las plantas de los pies. O sea, situarse, estar en cuerpo y alma presente, ¿no? Yo puedo estar no estando, sino que estar estando. Plantarse en la comunidad con las palmas de las manos y las plantas de los pies. Estar en cuerpo y alma para efectivamente comprometer cabeza, cuerpo y acción en que las cosas puedan avanzar. Así que esa es la invitación. Me gustaría que pudiéramos ahora cerrar con un pequeño intercambio.